Estimados amigos y amigas, qué placer saludarles, agradecerles muy cumplidamente el enorme favor que nos hacen al enviarnos su retroalimentación con sus mensajes en las diferentes redes sociales en las que publicamos este reporte especial, esta serie de reportes especiales en particular acerca de cómo diseñar y construir un centro de datos. En esta ocasión vamos a revisar la tercera parte de esta serie, en donde haremos una revisión puntual de las nuevas tecnologías que están irrumpiendo en los sistemas de refrigeración de los centros de datos. Iniciemos pues este reporte especial revisando una de las tecnologías más disruptivas que está llegando a hacer mucho más sustentable la operación de enfriamiento en los centros de datos. La búsqueda para mantener las temperaturas de funcionamiento por el incremento de las densidades de los datos de computación hace que las empresas estén haciendo la transición del enfriamiento por aire al enfriamiento por líquido. A partir de este momento evaluaremos ambos métodos. Los centros de datos continúan incorporando cada vez más y más poder de procesamiento de cómputo en espacios más pequeños para consolidar cargas de trabajo y acomodar aplicaciones de procesamiento intensivo, como la inteligencia artificial y análisis avanzados. Como resultado, cada gabinete consume más energía y genera más calor, ejerciendo una mayor presión sobre los sistemas de enfriamiento para garantizar operaciones seguras y eficientes. En el pasado, cuando los requisitos de energía de los racks permanecían muy por debajo de los 20 kilowatts, los centros de datos podían confiar en el enfriamiento por aire para mantener temperaturas de funcionamiento seguras. Pero los gabinetes de alto rendimiento de la actualidad pueden superar fácilmente los 20 kilowatts, 30 o más. Esto se debe en gran parte a que los sistemas informáticos dentro de estos gabinetes están configurados con CPU y GPUs que tienen densidades de energía térmica mucho más altas que las generaciones anteriores. Aunque algunos sistemas de refrigeración por aire pueden soportar gabinetes que requieran más de 20 kilowatts de energía, son ineficientes y complicados de mantener, lo que hace que las organizaciones busquen refrigeración líquida en la actualidad. Hay muchos factores a considerar cuando se debate entre refrigeración líquida y refrigeración por aire. En este reporte especial describiremos estos dos tipos principales de metodologías de enfriamiento para los centros de datos. Comparamos sus ventajas y desventajas y posteriormente analizaremos los factores a considerar al elegir entre estas dos alternativas. Repasemos ahora la importancia del enfriamiento por aire, que históricamente ha tenido una importancia trascendental en los centros de datos, que han estado utilizando esta tecnología desde el principio de la construcción de estos centros, de estos recintos, y continúa siendo utilizada muy ampliamente. Aunque las tecnologías han evolucionado a lo largo de los años, con sistemas de enfriamiento cada vez más eficientes, el concepto básicamente sigue siendo el mismo. El aire frío se impulsa o circula alrededor del hardware de los equipos de tecnologías de la información, disipando el calor al intercambiar el aire cada vez más cálido con aire frío. Los principales diferenciadores entre los sistemas de enfriamiento por aire radican en la manera como controlan el flujo de aire. Los sistemas generalmente se clasifican en tres tipos: basados en salas, que se conocen comúnmente como aires perimetrales, basados en la fila, tipo in-row, y directamente enfriamiento al gabinete. Un sistema basado en la sala utiliza unidades de acondicionamiento ambiental en la sala de cómputo para impulsar el aire frío hacia la propia sala de enfriamiento. El aire puede circular por toda la habitación o ventilarse a través de pisos elevados para llevarlos de manera más cercana hacia el acceso frontal de los servidores o de los equipos activos. Muchos sistemas basados en salas ahora incorporan una configuración de pasillo frío y caliente para controlar mejor el flujo de aire y orientar al equipo este flujo de enfriamiento, lo que ayuda a conservar energía y reducir costos significativamente.
la configuración también podría usar algún tipo de contención para aislar mejor los pasillos fríos de los pasillos calientes entre sí. De hecho, en esta imagen de la diapositiva presentamos los pasillos calientes y fríos que permiten en su configuración arquitectónica que los centros de datos controlen mejor el flujo de aire y se dirijan más puntualmente hacia el equipo que requiere el enfriamiento. Haciendo un análisis más puntual en la refrigeración basada en filas, veremos que está más dirigida que un sistema basado en habitaciones o perimetral, ya que cada fila contiene unidades de enfriamiento dedicadas que enfocan el flujo de aire en equipos específicos. A veces, esta configuración se conoce como enfriamiento in-row, que quiere decir dentro de la fila. El enfoque basado en fila mejora la eficiencia de enfriamiento y reduce la cantidad de energía que es requerida por el ventilador para dirigir el flujo de aire, lo que ayuda significativamente a reducir el uso de energía y, consecuentemente, los costos. El enfriamiento basado en filas se puede implementar de diferentes maneras. Por ejemplo, arquitectónicamente hablando, como colocar las unidades de enfriamiento entre los gabinetes de servidores, o hay algunos fabricantes que los diseñan de montaje superior para ser montados en la parte superior de los gabinetes. Un sistema basado en gabinetes, ya es otra tecnología de enfriamiento, lleva esto un paso más allá al dedicar unidades de enfriamiento a gabinetes específicos, logrando una precisión y eficiencia aún mayores que los otros enfoques de enfriamiento por aire. Las unidades de refrigeración a menudo se montan sobre o dentro de estos gabinetes. De esta forma, la capacidad de enfriamiento se puede configurar para cumplir con los requisitos específicos de un gabinete en particular, lo que genera un rendimiento y costos mucho más predecibles. Sin embargo, un sistema basado en gabinete requiere muchas más unidades de enfriamiento y aumenta la complejidad en general. A lo largo de los años, el enfriamiento por aire ha demostrado ser una herramienta invaluable para proteger los equipos de los centros de datos. Las tecnologías detrás de esto se entienden bien, se implementan muy ampliamente y todavía se usan muy diversificadamente en la mayoría de los centros de datos en todo el mundo. Otra ventaja que tiene es que el personal del centro de datos está muy familiarizada con este tipo de enfriamiento por aire y lo que es requerido para mantenerlo en funcionamiento. Por otro lado, el mantenimiento de estos sistemas es un proceso sencillo que cuenta con mucha experiencia por su conocimiento en la industria históricamente. En este diagrama, en la diapositiva, mostramos los conceptos básicos de las tres arquitecturas de enfriamiento, basadas en salas a la izquierda, en el centro la basada en filas y a la derecha la basada en gabinetes. Las flechas azules indican el flujo con la relación de las rutas de suministro de enfriamiento de manera principal en la habitación. A pesar de todas las grandes ventajas que hemos analizado previamente, no deja de haber contraindicaciones del enfriamiento por aire, ya que desafortunadamente también presenta varios desafíos. En la parte superior de esta lista está su incapacidad para cumplir con las demandas de carga de trabajo modernas. El enfriamiento por aire simplemente no puede mantenerse al día con las mayores densidades y las pesadas cargas de procesamiento actuales. En algún momento, el desembolso de capital para el enfriamiento por aire, junto con la complejidad adicional, ya no se puede justificar. El enfriamiento por aire ya por sí mismo representa un porcentaje significativo de los gastos operativos del centro de datos. El aumento de los costos de energía solo exacerba el problema como vemos actualmente que está sucediendo en Europa. Las restricciones y los costos del agua también pueden presentar un desafío para los sistemas de enfriamiento por aire, que dependen de la refrigeración por evaporación o de las torres de enfriamiento. Adicionalmente, las densidades informáticas más elevadas se traducen en la necesidad de más ventiladores y bombas de enfriamiento, lo que hace que los centros de datos sean tan ruidosos que el personal muchas veces debe utilizar dispositivos de protección auditiva. El problema subyacente es que el aire no es un medio efectivo de transferencia de calor, a pesar de su uso generalizado, y se necesita un mejor método de enfriamiento para cumplir con las demandas de carga de trabajo modernas. Pero,
¿Qué representa actualmente el enfriamiento por líquido? Los centros de datos han comenzado a adoptar la refrigeración líquida para algo más que mainframes y supercomputadoras. El agua y otros líquidos son mucho más eficientes en la transferencia de calor que el aire, de hecho, entre 50 y 1000 veces más eficiente. La refrigeración líquida promete ayudar a abordar muchos de los desafíos que conllevan los sistemas de refrigeración por aire, especialmente a medida que aumentan las densidades informáticas. Las tecnologías de enfriamiento basadas en líquidos que se utilizan en los centros de datos actualmente se dividen comúnmente en tres diferentes categorías: el enfriamiento directo al chip, intercambiadores de calor de puerta trasera y enfriamiento por inmersión. Repasemos cada uno de ellos. El enfriamiento directo al chip, a veces denominado enfriamiento directo a la placa, integra el sistema de enfriamiento directamente en el chasis de la computadora, como el que se ve en la imagen de esta diapositiva. El líquido frío se canaliza a placas frías que se encuentran directamente al lado de componentes como el CPU, GPU o tarjetas de memoria. Pequeños tubos llevan el líquido frío a cada placa, donde el líquido extrae el calor de los componentes subyacentes. Luego, dicho líquido, ya una vez tibio, se hace circular a un dispositivo de enfriamiento o intercambiador de calor. Después de que se haya enfriado, el líquido vuelve a circular hacia las placas frías. En la imagen tenemos una GPU refrigerada por un intercambiador Supermicro que tiene enfriadores directos al chip. Se puede aplicar un concepto similar a nivel de gabinete, utilizando intercambiadores de calor de puerta trasera. En este escenario, se monta un intercambiador en la parte posterior del rack en lugar de su puerta trasera. Los ventiladores del servidor impulsan el aire caliente a través del intercambiador, que de esta manera disipa este calor generado. El líquido circula a través de un sistema de circuito cerrado que lleva a cambio el intercambio de calor. Aunque el proceso exacto varía de un sistema a otro, un enfoque de enfriamiento de puerta trasera generalmente incluye un refrigerante contenido que pasa por el intercambiador y un sistema para bajar la temperatura del refrigerante a medida que éste circula. Este sistema podría no ser más que una unidad de enfriamiento local, pero también podría ser parte de una operación mucho más amplia. Por ejemplo, el refrigerante podría canalizarse de manera subterránea para bajar intrínsecamente su temperatura. Una tecnología más novedosa que avanza es el enfriamiento por inmersión. En este enfoque, todos los componentes internos del servidor se sumergen en un fluido dieléctrico no conductivo. Los componentes y el fluido están encerrados en un recipiente sellado para evitar fugas. El calor de los componentes se transfiere al refrigerante, un proceso que requiere mucha menos energía que otros enfoques. La refrigeración por inmersión puede ser monofásica o bifásica, que no tiene nada que ver con electricidad. Esto se refiere, por ejemplo, a que con el enfriamiento del tipo monofásico, el refrigerante circula y se enfría continuamente para disipar el calor. En un sistema de dos fases se utiliza un refrigerante con un punto de ebullición bajo. Cuando el refrigerante hierve, se convierte en vapor y sube hacia la parte superior del recipiente, donde se enfría y se vuelve a condensar en líquido. En esta diapositiva vemos la imagen de la unidad de distribución de refrigeración Liebert XCDU de Vertiv Group, que funciona como un intercambiador de calor de líquido a aire para refrigerar los chips. Algunas alternativas a los enfoques tradicionales de refrigeración líquida del centro de datos. Esto es un enfriamiento no convencional, por ejemplo, el enfriamiento evaporativo a la izquierda, en la siguiente columna el enfriamiento que acabamos de revisar de puerta trasera, a la subsecuente es el enfriamiento puntual del data center con agua y posteriormente la inmersión de enfriamiento por medio de líquidos no conductivos. Debido a que la refrigeración líquida puede conducir el calor mejor que el aire, puede manejar las densidades crecientes de un centro de datos de manera más efectiva, lo que ayuda a adaptarse a las aplicaciones de cómputo intensivo. Además,
La refrigeración líquida reduce significativamente el consumo de energía y utiliza menos agua que muchos sistemas de refrigeración por aire, lo que da como resultado un OPEX más bajo y un centro de datos más sustentable. La refrigeración líquida también ocupa menos espacio, produce menos ruido y ayuda a prolongar la vida útil del hardware de la computadora. A pesar de las grandes ventajas del enfriamiento líquido, este presenta algunos inconvenientes. Además del potencial de un CAPEX mucho más elevado, el riesgo de fugas es una gran preocupación para muchos profesionales de tecnologías de la información, especialmente con el enfriamiento directo al chip. Si se produjera una fuga, podría tener un efecto devastador en el hardware. La refrigeración líquida también requiere que los operadores de centros de datos y tecnologías de la información aprendan nuevas habilidades y adopten un nuevo marco de gestión, lo que puede representar una tarea importante y costos operativos adicionales. También podría significar traer nuevo personal o consultores como un requerimiento, socavando aún más la ventaja del OPEX. Además, el mercado del enfriamiento líquido aún se encuentra en plena maduración, con una amplia gama de tecnologías, lo que da como resultado productos patentados y el riesgo de bloqueo de algunos proveedores por cuestiones de competencia. Repasemos ahora algunos factores que deberemos tomar en consideración al elegir la refrigeración por aire frente a la refrigeración por líquido. Las organizaciones que configuran nuevos centros de datos o actualizan los existentes podrían estar evaluando si es un buen momento para implementar la refrigeración líquida o seguir con la refrigeración por aire, probada y auténtica, que es la que conocemos más comúnmente. Para decidir entre las dos se deben tener en cuenta varias consideraciones importantes. Precio. El costo es un factor decisivo al elegir un método de enfriamiento del centro de datos, pero llegar a un verdadero costo total de propiedad, TCO, puede ser un proceso complejo. Por lo general, se piensa que la refrigeración líquida tiene un CAPEX mucho más elevado. Sin embargo, algunos factores de fabricantes en la industria están comenzando a cuestionar esta suposición. Según un estudio de costos realizado recientemente por Schneider Electric, el gasto de capital para el enfriamiento por inmersión basado en un chasis para un gabinete de 10 kilowatts es similar al enfriamiento por aire del gabinete utilizando contención de pasillo caliente. La mayor eficiencia que viene con el enfriamiento líquido también puede traducirse en menores gastos operativos, especialmente a medida que aumentan las densidades. Adicionalmente, la refrigeración líquida utiliza menos energía y agua, lo que puede ser especialmente importante en áreas donde el agua escasea. Por otro lado, el riesgo de dependencia del proveedor podría afectar el TCO a largo plazo. Adicionalmente, la refrigeración líquida suele requerir una capacitación especial o personal dedicado para su implementación y mantenimiento, y la gestión del sistema es más compleja y requiere más tiempo, lo que puede aumentar los gastos operativos. Los administradores de tecnologías de la información y los operadores de los sitios están familiarizados con los sistemas enfriados por aire y el costo de soporte generalmente es más bajo. Las propias computadoras también deben tenerse en cuenta al evaluar el TCO. La refrigeración líquida permite admitir mayores densidades informáticas, al mismo tiempo que reduce el espacio físico del centro de datos, lo que lleva a una mejor utilización del espacio y menores costos. El soporte para mayores densidades puede beneficiar a una organización que no ha conseguido implementar cargas de trabajo de procesamiento intensivo debido a las limitaciones del enfriamiento por aire. Apoyar estas cargas de trabajo podría representar ingresos adicionales, lo que ayudaría a compensar tanto el CAPEX como el OPEX. Otra consideración muy importante a tomar en cuenta es qué es lo que se requiere para implementar y mantener un sistema de enfriamiento, que va de la mano con las consideraciones del OPEX. Con el enfriamiento por aire, el funcionamiento del equipo y el intercambio de componentes suelen ser sencillos y rara vez afectan a los componentes de la computadora. Eso no quiere decir que el enfriamiento por aire no presente sus propios desafíos, como el tratamiento continuo del agua o el mantenimiento mecánico, pero es una entidad conocida con un largo historial que lo respalda.
La refrigeración líquida requiere una nueva mentalidad y una nueva forma de trabajar. Los equipos de TI y centros de datos tendrán una curva de aprendizaje pronunciada y en algunos casos pueden depender de un proveedor para el mantenimiento de rutina. Por ejemplo, pensemos qué sucede si el área de tecnologías de la información debe reemplazar la placa de memoria en un servidor que usa refrigeración por inmersión. En este caso, el servidor debe sacarse del líquido dieléctrico, lo que no es una tarea fácil en sí misma, y el líquido debe limpiarse de los componentes. El fluido también puede requerir un manejo especial porque es peligroso o genera preocupaciones ambientales, lo que resulta en una mayor complejidad. Al analizar los costos, las organizaciones deben evaluar todas las implicaciones para implementar y mantener un sistema de enfriamiento integralmente. La consideración muy importante de la sustentabilidad. Los operadores de centros de datos cada día están bajo una mayor presión para hacer que sus centros de datos sean más sustentables. Esta presión proviene no solamente de los clientes, sino también de los empleados, accionistas y empresas de inversión, gobiernos y el público en general, por cuestiones de reconocimiento. Al mismo tiempo, los operadores están tratando de negociar los desafíos que surgen con las crecientes densidades de carga de trabajo y los crecientes volúmenes de datos que pueden afectar el uso de los recursos. Las organizaciones que avanzan hacia prácticas de centros de datos más ecológicas deben considerar la refrigeración líquida en lugar de la refrigeración por aire, porque utiliza menos electricidad y agua y pueden acomodar más fácilmente cargas de trabajo y volúmenes de datos más densos. Dada la creciente presión para respaldar una mayor sustentabilidad, la refrigeración líquida podría convertirse en la única opción viable, por lo que las organizaciones deben estar preparadas para iniciar esta transición. La ubicación del sitio puede ser un factor importante en el momento de elegir entre refrigeración por aire o por líquido. Un centro de datos, por ejemplo, cerca del Ártico, puede utilizar el abundante aire frío para reducir las temperaturas de funcionamiento. Sin embargo, aún deben filtrar el aire exterior y regular su humedad, lo que mitiga algunos de los beneficios de usar ese aire. Por otro lado, un centro de datos en un clima más cálido o cerca de fábricas u otros entornos hostiles, donde no se puede usar el aire exterior, podría tener dificultades para mantener sus sistemas de refrigeración por aire a medida que aumenta la densidad de los gabinetes, lo que hace que la refrigeración líquida sea una opción mucho más viable. Lo mismo ocurre con un centro de datos en un entorno urbano abarrotado, que debe aumentar la densidad informática para maximizar el espacio del piso. Las regulaciones locales, las ventajas fiscales o cuestiones similares también pueden desempeñar un papel en el momento de elegir entre el enfriamiento por aire o el enfriamiento por líquido. Otra consideración muy importante a tomar en cuenta es el futuro del procesamiento de datos. Algunas organizaciones no admiten el tipo de cargas de trabajo avanzadas que requieren una alta densidad de procesamiento, por lo que es posible que no se garantice un cambio hacia la refrigeración líquida. Dicho esto, es probable que las densidades crezcan en los próximos años a medida que los centros de datos se esfuercen por utilizar mejor el espacio físico y la tecnología de la información consolide las cargas de trabajo para mejorar la eficiencia. Adicionalmente, es probable que la mayoría de las organizaciones avancen hacia centros de datos más sustentables, lo que trae su propio conjunto de desafíos. En algún momento, el enfriamiento líquido podría convertirse en la única opción viable, aunque eso no significa que las organizaciones tengan que apresurarse a adoptarla. Sin embargo, deben estar preparados para su llegada. El papel de la madurez tecnológica en la selección del sistema de enfriamiento. Los intercambiadores de calor de puerta trasera se están volviendo más comunes en el centro de datos y otras formas de enfriamiento líquido han comenzado a lograr avances importantes. Sin embargo, la refrigeración líquida es todavía una industria relativamente joven cuando se trata de algo más que mainframes y supercomputadoras. Por lo tanto, es difícil evaluar qué tecnologías surgirán como líderes
y cómo se pudieran estandarizar las tecnologías o qué esperar dentro de 4 o 5 años. Con el enfriamiento por aire, las organizaciones saben en qué se están metiendo, pero su practicidad a lo largo de un plazo más prolongado probablemente será limitada. Es posible que las organizaciones que no necesiten apresurarse para tomar una decisión deseen darle más tiempo a la refrigeración líquida para que madure. Aquellos que ya sienten la crisis podrían considerar un enfoque gradual hacia dicho enfriamiento líquido. Pues con esto concluimos esta tercera parte que como vemos de esta serie de reportes especiales se pone cada vez más interesante y estamos abordando sin lugar a dudas las nuevas tecnologías que tendremos que utilizar en un futuro cercano. Mil gracias y nos vemos en el siguiente reporte especial que continuaremos revisando las grandes implicaciones de cómo diseñar y construir un centro de datos bajo consideraciones actuales.